Hola, hola, hola. Espero que te encuentres muy bien. Por si no me conoces, mi nombre es Nana Whispers y bienvenidos a mi canal. El día de hoy como ya habrás visto en el título, estaré hablándote o leyéndote sobre la Dalia Negra, un caso bastante sonado y que hasta el día de hoy no ha sido resuelto. Y no olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones y seguirme en mis redes sociales, que te las dejo por acá. Ahora sí, sin más que agregar, vamos a comenzar. Sus ojos azul profundo miraban al cielo. Una sonrisa herida marcaba su rostro. Estaba fría y sola, desamparada, así muerta, con su cuerpo desnudo y horrendamente mutilado. Se presentó al mundo, a un mundo que le había sido hostil, que le había negado sus sueños y que la había llevado a recorrer los rincones más sórdidos, persiguiendo una primera que se le hizo inalcanzable. Elizabeth Short tenía 22 años y un solo deseo: convertirse en una estrella. Fascinada con las películas de glamour, luchaba por formar parte de Hollywood, que vivía sus años dorados, y lamentablemente lo logró. Se convirtió en el cadáver más famoso del siglo XX. El caso dejó al descubierto el costado más oscuro de la sociedad norteamericana. Fascinó a la prensa amarilla, reveló un sistema de corrupción del que nadie quedaba exento y generó un morbo pocas veces visto. Una historia de belleza, fama, ambición y muerte. De un maniquí roto a una muerte atroz. El invierno se hacía sentir. Aquella mañana del 15 de enero de 1947. Eran las 8:40. Betty Persinger caminaba junto a su pequeña hija por Leimert Park, un distrito del sur de Los Ángeles, cuando en un descampado de la avenida Norton, entre las calles Coliseum y West, creyó haber encontrado un maniquí desarmado. Pero no, era una muñeca de plástico sacada de una vitrina. Era el cuerpo de Beth, como la llamaba su familia, un cuerpo que había sido cortado por la mitad a la perfección, que no tenía una gota de sangre, que estaba dispuesto de una manera inusualmente macabra. Sus restos habían sido llevados hasta ese baldío y estaban acomodados desde una forma de extremo extraña. Sus brazos doblados en ángulo hacían que sus manos quedaran por encima de la cabeza. Estaba golpeada, quemada con cigarrillos, y la autopsia concluyó que había sido torturada al menos durante 3 días. Le habían extirpado el corazón, el vaso y los intestinos. Su pezón izquierdo estaba mutilado y tenía el abdomen cortado por encima de la entrepierna. La vagina estaba bloqueada por un trozo de ella misma. Sus piernas habían sido fracturadas por los golpes de un bate. Su rostro bello estaba tallado desde la comisura de los labios hasta las orejas. Un horrendo corte que se conoce como la sonrisa de Glass
policía halló una huella de un zapato hundido en la tierra, marcas de neumático de un auto y una bolsa de cemento con restos de aguas ensangrentada. ¿Cómo llegó hasta allí? ¿Quién hizo esos cortes tan perfectos como espantosos? ¿Por qué fue ella la elegida? Preguntas que aún hoy, 74 años después, siguen sin respuesta. Hubo varios sospechosos y más teorías, pero el asesinato de la Lalia Negra nunca se resolvió. Elizabeth Chart nació el 29 de julio de 1924 en un lugar acomodado de Hyde Park, Massachusetts. Creció en Medford, una ciudad cercana, en la que se instaló junto a su madre, Phoebe May Shower, y sus 4 hermanas, luego de que su padre, Cleo Short, las abandonara en 1930. El hombre era dueño de un negocio de juegos de minigolf, pero perdió todo luego del crack del 29, el colapso de Wall Street, que generó una gran depresión que se extendió por más de 10 años en Estados Unidos. Indiferente e infeliz, que Leo simuló un suicidio y se alejó de la vida familiar. A pesar de vivir en la pobreza, su madre siguió aferrada a un pasado de abundancia al que sabía que nunca podría volver. Por eso, le transmitió a sus hijas grandes apetencias económicas. Elizabeth fue su mejor alumna. Ambiciosa, Beth adoraba el dinero. Así, seducida por las luces y el encanto de esas películas que veía en el cine desde niña, siempre deseó convertirse en una actriz conocida y millonaria. En 1943, cuando apenas había cumplido 19 años, su padre reapareció. Ella fue la única que perdonó su mentira y se fue con él a Vallejo, en California. Estaba un paso más cerca de Hollywood, la meca a la que aspiraba para cumplir su sueño. Luego, juntos, se mudaron a Los Ángeles. La convivencia no fue fácil. Pronto, la joven se dio cuenta de que por parte de su padre solo había interés. Lo único que quería era que ella limpiara, cocinara y lo cuidara. Nada más lejos de los anhelos de Elizabeth, que en cuanto consiguió un trabajo de mesera, se fue a vivir a lo que hoy es la base de la Fuerza Especial Vanderbilt, cerca de Lompoc. En septiembre, pocos meses después, fue detenida por beber siendo menor de edad. Durante los 3 años siguientes fue casi un nómade. Su vida osciló entre California, la casa de su madre, y Miami, un lugar que le resulta familiar, ya que ahí pasaba los veranos cuando era niña. Justamente en Florida conoció a Matthew Gordon, un piloto de la Fuerza Aérea, que le propuso casamiento, pero en una vida que no se caracterizó por los finales felices. Este fue el primero. El joven murió en un accidente aéreo en 1945. Pero Beth había decidido que ninguna desgracia frustraría su proyecto de convertirse en diva. Fue así que pronto se reconcilió con su antiguo novio y regresó a California. Las cosas no funcionaron como ella esperaba y se separaron. Ese fue el principio del fin. La arriesgada búsqueda del sueño americano. Apostó el todo por el todo en Los Ángeles, donde pasó sus últimos 6 meses. Vivía donde podía, trabajaba de lo que conseguía, detrás de las luces que encandilaban a miles de jovencitas, ofreciéndoles lujos y glam. Se escondía una ciudad ruin, difícil, que exigía mucho a cambio de muy poco.
Star System al que aspiraba, Beth dormía en hoteles baratos o pensiones de mala muerte. Lo que ganaba lo invertía en ropa y make-up. Empezó a vestirse de negro. Contrastaba con su piel extremadamente blanca y adoptó un look de vampiresa que creía la destacaba del resto. Nunca perdió la esperanza de que algún cazatalento la descubriera. De día era camarera, de noche recorría hoteles de lujos, bares de moda y clubes nocturnos, dejándose ver. Estaba convencida de que el golpe de suerte al fin llegaría, y en eso andaba cuando el destino la cruzó con su asesino. El 9 de enero de 1947 tomó una copa en el Hotel Cecil. Sí, en el mismo hotel donde en el 2013 murió Elisa Lam. Y salió de allí a eso de las 10 de la noche, con su caminar seductor y contoconeante. Cruzó el lobby, pasó la puerta, salió a la calle. Nunca más nadie la vio viva. La horrenda estampa de su asesinato conmocionó a la ciudad. En cuanto su cadáver fue encontrado, los diarios se adueñaron del crimen. Era la fábula perfecta de la inocente aspirante actriz que terminaba mal. En una época de portadas con títulos sensacionalistas y cuerpos cubiertos de sangre, el caso era lo que necesitaban. La presa le inventó una vida de alcohol, juerga y prostitución que nunca se comprobó y que solo entorpeció a la investigación. Le crearon una historia de excesos que no era la propia. Tanto fue así que pocos recordaban su nombre. Después de su muerte, Elizabeth dejó de ser Elizabeth y pasó a ser la Dalia Negra. La llamaron así por el nombre de una película que hacía poco se había estrenado, protagonizada por Veronica Lake, La Dalia Azul. Trataba sobre una desaparición y muerte de una joven. La similitud entre su argumento y este hecho les dio la idea. La costumbre de Beth de vestirse de negro terminó de completarla. El morbo de la mutilación, la grotesca y teatral escena del crimen y la notoriedad del hecho generaron una catarata de denuncias. La policía de Los Ángeles se vio desbordada de testimonios que, difícil de creer, se autocriminaban como asesinos. Y si no eran ellos, había sido algún pariente. Los investigadores recibieron demasiados datos falsos. Estas insólitas confesiones, sumadas a los rumores que dejaban correr la prensa, solo pusieron más trabas de un caso que estaba destinado a no resolverse. Uno de los sospechosos fue Mark Hansen, el dueño de un nightclub al que ella solía ir. La había visto el 8 de enero y se comunicaron telefónicamente al día siguiente. Él y su novia eran amigos de Beth e incluso la habían alojado en su casa varias veces cuando ella no tenía dinero para pagar una habitación. Admitió que había intentado tener sexo con la joven, pero no había tenido éxito. Todos los hombres que figuraban en su agenda fueron investigados. Solo 3 se habían acostado con ella. El último, Robert Manley, era un muchacho de 25 años que estaba casado. Le dijo a la policía que la había encontrado caminando el 8 de enero y que como ella no tenía lugar donde dormir, la llevó a un hotel. Entre ellos, aseguró, esa noche no había pasado absolutamente nada. De hecho, su esposa declaró esa noche que Robert había dormido en su casa. Por la mañana la llevó a la terminal de autobuses a dejar su equipaje en consigna y luego la había dejado en el centro de la ciudad. La historia se enreda. El límite entre la verdad
algunos sospechosos y 250 agentes trabajando en la investigación, pero ninguna pista parecía avanzar. Nadie estaba exento, incluso su padre fue investigado. Fogoneadas por la prensa circularon versiones en las que Orson Welles y el artista Man Ray quedaban en la mira. Solo aportaron más confusión. La demora en conseguir resultados exasperó al asesino o a alguien que desea hacerlo. El 23 de enero de 1947 llamó al director de Los Angeles Examiner para decirle que estaba preocupado porque consideraba que no estaba tratando bien el tema y ofreció enviar objetos de la joven. Al día siguiente llegó un paquete al diario. Adentro estaban el certificado de nacimiento de Beth, fotos, tarjetas, recortes que informaban la muerte de su novio piloto y una agenda. En algún momento entre el 10 y el 15 de enero, los días en los que estuvo desaparecida, quien la había matado retiró la valija de la estación de ómnibus sin que nadie se diera cuenta. Las pertenencias de la joven estaban en su poder. Quien quiera que fuera, durante mucho tiempo siguió mandando cartas al periódico. Las firmaba como el vengador de la Dalia Negra. Para algunos, su muerte había sido el resultado de una cita violenta. Para otros, parte de un juego de perversiones en la que ella no pudo jugar. Lo cierto es que pasaron más de 50 años y el interés por la Dalia Negra se fue diluyendo. Ninguna pista llegó a nada, hasta que, a un poco de comenzar un nuevo siglo, un descubrimiento desempolvó el caso. Era 1999. Steve Hodel, un detective de homicidios de Los Ángeles, estaba poniendo en orden algunos papeles de su padre, George Hodel, que recientemente había fallecido. Entre los recuerdos, en un álbum personal, encontró 2 fotos de Elizabeth. De inmediato inició una investigación en contra de su propio padre. Luego de dedicarse a analizar la evidencia del caso, en 2003 publicó Historia verdadera, el vengador de la Dalia Negra. En el libro mostró los resultados de la minuciosa investigación y concluyó que él había sido el asesino. George Hodel fue un cirujano famoso. Entre sus pacientes se encontraba lo más granado de Hollywood. Atendía a ricos y famosos y conocía todos sus secretos. Había sido un niño prodigio con un coeficiente intelectual privilegiado. En 1936 se recibió de médico y llegó a tener su propia clínica. En los años 20 tuvo 2 matrimonios y 2 hijos. En 1940 se casó de nuevo y tuvo más hijos. La familia vivía en Casa Southen, una imponente mansión con un enorme sótano en el que mantenía largas fiestas sexuales y en la que practicaba la poligamia, ya que allí también estaban sus exmujeres. En 1949, su hija de 14 años lo acusó de abuso sexual. En ese momento, 3 testigos declararon que habían visto al padre teniendo sexo con la hija, pero no sirvió de nada. Los cargos fueron dejados de lado gracias a los contactos del médico. Qué raro, la gente con dinero haciendo siempre lo que quiere. Los resultados de las pesquisas de Steve Hodel fueron relevantes. La caligrafía de las cartas que había recibido los periódicos y la de su padre eran similares. Durante los días en los que ocurrió el asesinato, la familia estaba de vacaciones y George se había quedado solo. En esa época, también por unos trabajos que estaban realizando, habían bolsas de cemento en la casa similares a las que encontraron al lado del cadáver. Otro dato que le llamó la atención fue que su padre manejaba un Packard sedán negro del año 36, un vehículo similar
más. El médico era un gran admirador del surrealismo y entre sus amigos se encontraba el pintor Man Ray, con quien compartía su interés por el sadomasoquismo y la estética de lo macabro. En este sentido, la horrenda posición en la que encontraron el cuerpo le recordó al investigador un cuadro del pintor El Minotauro. Pero esto no fue todo. Un tiempo después, Stephen López, un periodista de Los Ángeles, tuvo acceso a información clasificada sobre el crimen. En esta carpeta policial se confirmaba que George Hodel había sido uno de los 6 sospechosos que había estado en vigilancia. La transcripción de una de las escuchas que le realizaron decía: date cuenta de que no había nada que pudiese hacer. Puse una almohada sobre su cabeza y la tapé con una sábana. Conseguí un taxi, murió a las 2:59. Pensaron que había algo extraño. Bueno, ahora pueden haberlo descubierto. La maté. En otra, el médico afirmaba: suponiendo que matase a la Dalia Negra, no pueden demostrarlo. Ya no pueden hablar con mi secretaria porque está muerta. Pero ¿por qué la mató? Para Steve fue un crimen pasional. Elizabeth y Hodel se habían conocido en 1946. Él estaba fascinado con la belleza de la joven y ella con los favores de su nuevo amigo. No era el hombre de su vida, lo sabía. No obstante, se dejaba ayudar económicamente y envolver en su mundo de lujo. Él sabía que no era correspondido, pero aún así siempre la complacía. Tiempo después parece que le propuso matrimonio y Short, sin querer herir sus sentimientos, le dijo que lo pensaría. Así que cuando vio que no era aceptado, la mató por celos. Nuevos testimonios, más datos y la confirmación de que los vehículos del médico de la policía de Los Ángeles habían entorpecido la investigación. La nueva evidencia parecía contundente. Sin embargo, no fue suficiente. No todos están convencidos de que George Hodel haya sido el asesino. Como un rompecabezas infinito en el que algunas piezas encajan y otras no tanto, el caso se convirtió en uno de los enigmas más intrigantes de las últimas 7 décadas. Inspiró libros, novelas, series y películas. Oficialmente nunca se cerró, pero sí dejó al descubierto una trama perversa de machismo, poder, corrupción y abusos. Elizabeth Short solo quería ser famosa y desgraciadamente lo logró. Qué caso tan fuerte y qué triste, que jamás cerraron el caso y no encontraron al culpable nunca. Muy triste realmente por ella y por su familia. Bueno, esto es todo, chicos. Espero que les haya gustado un montón. También que se hayan relajado. Déjenme saber en los comentarios qué otros temas les gustaría para leerles. Gracias por tanto apoyo. Les mando un beso enorme. Gracias, nos vemos en un próximo video.